Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué bueno es, hermanos, estar en la presencia de Dios para juntos aprender su palabra, para seguir creciendo en su gracia, para seguir adorando su nombre. Qué hermosa esa última canción. Tu palabra es la verdad. Quiero, hermanos, invitarles a la palabra de Dios. Vaya con nosotros al Salmo 44, verso 1. Como dijera Lisandro hace un ratito, la semana pasada iniciamos una serie, La Reforma no ha terminado, y estuvimos hablando de ese movimiento de Dios que ha traído o que trajo un resurgir, un volver a la palabra de Dios, y hablamos de la necesidad de que la iglesia, que una vez fue reformada por el Señor, debe ser siempre reformada, debe estar siempre reformándose. Salmo 44, verso 1, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Pero usted sabe que hay que leerlo de nuevo, ¿no? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Vayamos en oración. Padre, gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el gran honor, por el gran privilegio que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el privilegio tan grande que tenemos de contar con una Biblia, con tu revelación escrita. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a estudiarla. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu gracia. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a comprender este gran privilegio y a vivir, Señor, conforme a tu gracia, dirigidos por tu palabra. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor. Queremos iniciar este tiempo leyendo una declaración hecha por el Ministerio Ligonier. Esta declaración fue hecha el 1 de octubre de este año y es una declaración que han venido haciendo por algunos años con ligeras modificaciones. ¿Me permiten leerla? ¿Qué es la Reforma Protestante? Hace más de 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la iglesia de Roma y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso suena un poco extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecen a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, y a pesar de que casi nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y en las tendencias de sus días que le decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leía la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue siendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más importante: ¿cómo puedo vencer la maldad? O de forma más precisa,
cómo podía lidiar con su propia maldad, cómo podía lidiar con su propio pecado. Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero sabía y había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió el mundo para siempre. Esa verdad que descubrió Lutero fue la verdad de la palabra de Dios. La imagen que él tenía de Dios no era la imagen bíblica de Dios, era la imagen que la religión le había enseñado acerca de Dios. Y Lutero detestaba esa imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios no la enseñó la Biblia, la enseñó la Iglesia de Roma. Enseñó a un Dios permisivo que toleraba el pecado. La Iglesia de Roma enseñó a un Dios que favorecía a los ricos, que favorecía a los poderosos. Y Martín Lutero estaba en desacuerdo con esa visión de Dios, pero no conocía más nada hasta que empezó a leer la Biblia. Y Dios en su gracia empezó a abrir sus ojos y él empezó a descubrir quién era Dios. Decía un predicador del pasado que a medida en que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Es imposible conocerme a mí mismo, conocer a los demás, si no conozco a Dios. Necesito conocerlo. Hoy básicamente vamos a plantear y responder 3 preguntas. A la luz de nuestro texto y a la luz de nuestro tema, vamos a plantear y responder 3 preguntas. Lo primero que vamos a plantear y a responder es: ¿qué es sola escritura? ¿Cómo la sostenemos bíblicamente? ¿Cómo sostenemos esta postura bíblicamente? ¿Y cuáles son las implicaciones de sola escritura? ¿Qué es sola escritura? ¿Cómo podemos sostener bíblicamente esta idea o esta teología o esta doctrina? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene? Pero antes, recordemos que la Reforma Protestante tenía que ver con 2 asuntos. Habían 2 temas centrales en el movimiento reformador del siglo XVII. Hoy estamos recordando un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo atrás, unos 505 años. Pero ¿cuáles eran los 2 aspectos más importantes de la Reforma? Lo primero que la Reforma nos ayudó a entender es quién podía determinar la verdad. ¿Quién podía determinar la verdad? Y cómo reconciliar lo que nosotros somos con lo que Dios es. Usted ha escuchado la idea de que la verdad es relativa, de que la verdad va a depender del punto de vista de quien la observa y de que la verdad va a cambiar dependiendo del enfoque que se le dé. En un libro que leí hace mucho tiempo, el autor decía que en India agarraron a 6 ciegos de nacimiento que nunca habían visto un elefante. Obviamente eran ciegos de nacimiento, no podían ver un elefante. Y a ellos se les permitió palpar un elefante. Uno de ellos palpó el pecho del elefante y dijo: el elefante es como una pared fuerte. El otro palpó la cola y dijo: no, el elefante es como una soga. Otro palpó la oreja y dijo: no, el elefante es como un gran abanico. El otro palpó sus colmillos y dijo: no, el elefante es como una lanza. Y el último palpó la trompa y dijo: el elefante es como una serpiente. ¿Cuál de ellos tenía razón? Pues ninguno, porque independientemente de cuál sea la visión que ellos tenían o la imagen que ellos tenían del elefante, lo cierto es que el elefante es lo que es, independientemente de lo que la gente crea que es.
Y esa es la verdad. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y la verdad es la verdad. El agua moja en Japón, en China, en República Dominicana, en Costa Rica, donde sea, el agua moja. Y esa es la verdad. Y si usted se tira de un 10º piso, usted se va a morir independientemente de cuál sea su visión de la gravedad o su visión de la verdad. Entonces la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Y Dios ha establecido la verdad. Entonces la Reforma Protestante trataba de establecer quién podía determinar qué es la verdad. Porque la Iglesia de Roma decía que ellos son los que pueden determinar la verdad. Pusieron la palabra de Dios al mismo nivel de la tradición. Y pusieron la palabra de Dios al mismo nivel de la palabra de un hombre. Cada vez que el Papa se sentaba en la silla de San Pedro, según los católicos romanos, habla ex cátedra. Y todo lo que dice desde la silla de San Pedro es infalible. Si lo dice en otro lugar, quizás no sea infalible. Pero si lo dice sentado desde su trono de autoridad, lo que él dice es infalible. Nadie lo puede rebatir. Y todavía al día de hoy los católicos romanos creen eso. Él se sienta y da su sura papal desde la silla de San Pedro. Martín Lutero decía, es imposible que la palabra de un hombre tenga la misma autoridad que la palabra de Dios. No puede ser posible. Es imposible que la tradición tenga la misma autoridad que la palabra de Dios. Hay personas que lo que hacen por tradición, usted le puede buscar en la Biblia que lo que hacen es incorrecto y ellos dicen que sí, pero lo siguen practicando porque la tradición pesa más que la verdad para algunas personas. La reforma tenía que ver con determinar quién podía tener la verdad. Y tenía que ver con reconciliar lo que nosotros somos con lo que Dios es. La reforma, o en la reforma, se reconoció que la palabra de Dios es la autoridad final. La palabra de Dios es la autoridad final. Y que la vida perfecta y la muerte de Jesucristo son la única respuesta para enfrentar el mal. No existe otra respuesta. Solo Cristo. Él es el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. Nadie, ningún pecador se puede sostener delante de un Dios santo si no es por los méritos de Cristo. Aquel que se acerque a Dios, si no es a través de Cristo, lo único que va a recibir es juicio y condenación. Porque un pecador no puede estar delante de Dios si no es a través de Cristo, si no es cubierto por la sangre de Cristo. La reforma protestante es una historia de transformación. Una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento de la verdad en Jesucristo. Hermano, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es irracional. Dios nos dio una mente para que pensemos. Decía John Stott, un predicador del pasado, no tan pasado, pero un poco pasado, aunque ya murió. Él decía, amando a Dios con la mente, porque creer es también pensar. Aquí usted no deja su cerebro en la puerta. Aquí usted piensa. Porque la Biblia dice que ame a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Pero la Biblia quiere que yo ame a Dios con mi mente. La palabra de Dios me invita a pensar. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe tiene elementos que son incomprensibles, pero eso no quiere decir que sea irracional, que no podemos pensar, que no podemos razonar. En el tiempo de Lutero y en este tiempo es un tiempo donde pocas personas están leyendo la Biblia. Y usted me dirá a mí, ¿cómo que pocas personas están leyendo la Biblia? Yo conozco mucha gente que lee la Biblia, pero la pregunta es, ¿entienden la Biblia? Yo siempre hago esta ilustración. Tengo una prima
que cuando ella tenía 7 años, ella leía mejor que todos los otros primos de 14 y de 15 años. Ella ponía las eses donde iban, se detenía en los puntos, en las comas, y ella podía leer muy fluidamente. Mi tío hizo una competencia con los sobrinos para ver quién leía mejor, y la niña de 7 años resultó que leyó mejor que muchos de los que estábamos allí. Yo, en mi orgullo herido, se me ocurrió preguntarle a mi tío, pero ella entiende lo que lee. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y entender lo que dice la Biblia. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia como parte del rezo religioso evangélico que tengo que cumplir para que Dios no me castigue, a leer la Biblia entendiendo que estoy leyendo la palabra de Dios y que el Espíritu Santo está ahí para enseñarme y para guiarme y para tocarme y transformarme. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Por eso es que decimos, citando a Ligonier, que vivimos en un tiempo, al igual que Lutero, que pocas personas realmente están leyendo la Biblia. Es un tiempo donde la confusión reina. Ahora hay por ahí de que una Dios madre, de que atributos femeninos de Dios, para conciliar las teorías de género y todo el relajo del lenguaje inclusivo y toda la cuestión. Y hay un sinnúmero hoy de confusión, pero es porque la gente no lee la Biblia. La gente prefiere que alguien le lea la Biblia, o la gente prefiere que alguien le diga lo que dice la Biblia, que ir a la palabra de Dios, empezar a leerla y permitir que el Espíritu Santo lo vaya enseñando. Dice el ministerio Ligonier, y es nuestra visión como iglesia también, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen y por qué lo creen. Que conozcamos cómo vivirlo y cómo compartirlo. Nosotros tenemos que entender lo que creemos y por qué lo creemos. Hemos dicho una y otra vez, hermanos, todos los viernes estamos aquí en la iglesia estudiando nuestra confesión de fe, para que usted sepa lo que creemos como Iglesia Bautista Hispana. Hemos dado 16 de 20 artículos que resumen lo que creemos. Así que súmese. Busque una copia, hable con el pastor Reyes, pídale una copia, el pastor tiene copias, para que usted sepa lo que creemos. Es importante que entendamos lo que creemos y por qué lo creemos, y cómo podemos vivir lo que creemos, y cómo podemos compartir lo que creemos también. Eso es importante, hermanos. De eso se trataba la reforma. Así que volvamos a nuestro texto. Oh Dios, Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. ¿Qué hizo la Escritura? ¿Qué hizo la Escritura? Decíamos que la Reforma Protestante tuvo que ver con dos asuntos. Tenía que ver con la justificación por fe solamente, que eso lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, lo cual suponía o estaba incluido sola gracia y solo Cristo. Vamos a hablar de 5 solas: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios, o solo para la gloria de Dios. Y la Reforma Protestante resumía esto. Tenía que ver primero con sola Escritura, la justificación por la fe. Y parte del grito de Martín Lutero es que el hombre no podía comprar perdón de los pecados. El hombre no puede comprar el perdón de los pecados. Y la Reforma tenía que ver con eso. Y lo que suponía estas doctrinas. Y también la Reforma tenía que ver con la Biblia como la autoridad final de todo. Por eso sola Escritura.
Primero, la doctrina de la justificación por fe trata sobre la imputación de la justicia de Cristo al creyente por medio de la fe. Y yo sé que es una palabra un poco extraña, imputación, pero la idea es que la justicia de Cristo se me pone a mí, se me imputa, se me transfiere a mí. Y los pecados míos fueron pagados por Cristo, los pecados suyos fueron pagados por Cristo. Entonces los reformadores y el concepto de sola escritura iniciaba con la justificación por la fe. Lutero llegó a entender la justificación por la fe a través del estudio de la Biblia. Específicamente estudiando los Salmos y estudiando Romanos y estudiando el libro de Gálatas, él llegó a comprender estas verdades. Cuando él se topó con ese texto en Gálatas capítulo 1, en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando él lee que en el Evangelio, el 17, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela para fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él descubrió esto estudiando la palabra de Dios. Él pensó por un tiempo que la iglesia de Roma escucharía sus ideas. Fíjese que empezó en 1517, cuando el 31 de octubre clava sus 95 tesis. Él trató de convencer a la iglesia desde 1517 hasta 1519. En una disputa con algunos eruditos de Roma, él llegó a comprender que era imposible él convencerlos de lo que ellos habían creído, que solo Dios en su gracia podía convencer al que estaba torcido. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir, lo dijimos el viernes y lo quiero repetir hoy. Hermano, no son tus palabras lo que va a convencer al pecador. No es tu argumentación lo que va a convencer al pecador. Usted y yo estamos llamados a predicar el Evangelio con fidelidad y el Espíritu Santo es quien va a convencer a las vidas. El Espíritu Santo es quien va a convencer a las personas. Martín Lutero tardó 2 años en comprender que él no iba a convencer a la iglesia de lo que él había sido persuadido. Es más, esa discusión de 1519 lo llevó a examinar a fondo su fe. Él empezó a estudiar todos y cada uno de los temas que él había creído. Hizo un estudio serio y profundo de cada uno de esos temas. Y la pregunta que él hacía es: ¿cuál es la autoridad final? ¿Quién tiene la autoridad final? ¿Quién puede decir finalmente qué es la verdad? Es lo que hemos venido hablando. Y al final del día la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad se encuentra en la Biblia. Él preguntaba, ¿será el Papa o serán las Escrituras? La expresión sola escritura se hizo pública en un juicio que le hicieron a Martín Lutero en 1521. Fíjese, va desde 1517, han pasado 4 años. Y en 1521 a Martín Lutero lo llevan a compadecer ante un tribunal que se llamaba la Dieta de Bonn. En ese tribunal habían aproximadamente 5,000 personas. Él tuvo que compadecer ante los príncipes, ante los representantes y cardenales de la iglesia de Roma que estaban allá en Alemania. A Martín Lutero le hicieron 2 preguntas. Él había escrito un montón de libros y un montón de artículos de 1517 a 1521 y a él le preguntaron, ¿fue usted quien escribió todo lo que está encima de esa mesa? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted se retracta de todo lo que escribió? Ahí estaba la pregunta, la segunda pregunta. La respuesta de Martín Lutero, él no la dio ese día. Martín Lutero dijo, déjenme pensarlo. Le dieron un día para que lo piense. Y él estaba en un calabozo y elevó una oración al Señor, pidiendo gracia y fortaleza. Al otro día, cuando Martín Lutero fue a compadecer en ese tribunal, él dijo estas palabras: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras
o por la razón evidente, yo no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente. Me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia ni es seguro ni es sano. En esto me mantengo, pues no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Él sabía que esas palabras eran su sentencia de muerte, pero él, con la fuerza que Dios da, dijo: yo no puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y al menos que no me demuestren por la palabra de Dios lo contrario, yo no puedo retractarme de lo que creo. Ese es el principio de sola escritura. Solo la palabra de Dios debe gobernar nuestras mentes y corazones. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas. De esa manera podemos afirmar que sola escritura enseña que la única autoridad infalible hoy en día es la Biblia. Algo infalible es algo que no falla, que no tiene error. La Biblia no tiene error ni me lleva a errar. Esa es la idea de sola escritura. Toda enseñanza y práctica debe ser evaluada a la luz de la palabra. Todo sermón, toda predicación, toda práctica que hacemos, lo que cantamos, lo que no cantamos, cómo evangelizamos, cómo vivimos, lo que practicamos, todo lo que hacemos debe ser pesado por la palabra de Dios. Y si algo se desvía de ella, debemos rechazarlo. Hermanos, debemos rechazar de plano todo lo que no se conforme con la palabra de Dios. Eso tiene que ver con qué es sola escritura. Ahora bien, ¿cómo sostenemos esta doctrina bíblicamente? ¿Cuál es la base bíblica para sostener que solo la palabra de Dios es la única fuente de autoridad para regir la vida y el ministerio de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento bíblico de sola escritura? Quiero invitarle al Salmo 19, Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El salmista pregunta: ¿cómo puede el joven guardarse puro en su camino? Y la respuesta es: guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dijo el salmista. Y él le ruega al Señor: no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En la Biblia que está la guianza del creyente. Hermano, todo el Salmo 119, que dicho sea de paso, es el salmo más largo de la Biblia. Todo el Salmo 119 resalta la importancia central que tiene la Biblia en nuestras vidas. Y el salmista toma la palabra de Dios como su máxima autoridad para vivir de una manera que agrade a Dios. Es imposible agradar a Dios lejos de la enseñanza de su palabra. No podemos agradar a Dios fuera de la enseñanza de la Biblia. No podemos servir a Dios fuera de la enseñanza de la Biblia. El salmista consideraba la palabra de Dios como el estándar, la medida para guiar todas nuestras vidas. Salmo 119, verso 151. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad.
toda la palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, hermanos, hay una verdad absoluta. El eslogan del Ministerio de Integridad y Sabiduría, o el eslogan antiguo del Ministerio de Integridad y Sabiduría, era enseñando la verdad absoluta en un mundo relativo. En un mundo donde todo es cambiante, lo único que nos sostiene es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Parte de lo que cantábamos ahorita eran las palabras de Cristo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, pero mi palabra, dijo Cristo, no pasará. Así que, hermanos, vemos en Isaías cómo la palabra, cada palabra y cada acción de cada hombre debe ser medida y pesada por la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías capítulo 8, 19. Y cuando les digan: consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. A la ley y al testimonio. Quien no habla conforme a la palabra de Dios, no hay para él amanecer. Quien no habla conforme a la palabra de Dios está en oscuridad. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Hermanos, Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad acentuada sobre un monte no se puede esconder, y nadie enciende una luz y la pone debajo de una vasija, sino encima del candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Nosotros somos la luz del mundo si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos en oscuridad. Si no hablamos conforme a la palabra de Cristo, estamos en oscuridad. Este mundo está en tinieblas y la iglesia es la luz del mundo. Nuestras vidas, nuestras palabras deben alumbrar a toda una generación. Hermano, esto significa que cualquier afirmación o expresión, incluso las que parecen sobrenaturales, deben ser filtradas por la palabra de Dios. Usted no ha oído personas que cuando usted habla de un texto bíblico quieren de alguna manera contradecir lo que dice el texto bíblico contando un testimonio. Hay personas que dicen, por ejemplo: no, pero yo conozco a un amigo que en una ocasión hizo tal cosa. Y la gente quiere contar una experiencia y ponerla al mismo nivel de una enseñanza clara de la palabra de Dios. Pues déjenme decirle, hermanos, que aunque usted tenga un testimonio o aunque usted tenga una experiencia, si lo que usted está diciendo contradice a algo que enseña la Biblia, tal testimonio o tal experiencia no tiene validez. La palabra de Dios es la que va a medir nuestras experiencias. La palabra de Dios es la que va a medir nuestros testimonios. Aquí hay un texto muy duro, hermano. Jeremías capítulo 23. Este texto es muy duro y es una llamada de atención de Dios a su pueblo para que despierte. Y estas palabras trascienden este tiempo. Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que se roban la palabra el uno al otro. Estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que usan su lengua y dicen: el Señor declara. Estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, declara el Señor.
y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Esas son palabras muy duras. Ay de aquel que dice, el Señor dijo, si el Señor no ha dicho. Mira, hermano, mejor diga, la Biblia dice, o diga, yo creo. La palabra de Dios dice, y es uno de los mandamientos, que no tomemos su nombre en vano. Hay personas que le quieren dar un consejo a otro, y está bien, denle un consejo, dígale a alguien, hermano, creo que debes orar, pero no le diga, el Señor me dice, yo siento de Dios que tú debes orar. Mira, hermano, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Si usted no está absolutamente seguro que el Señor le dijo que diga, mejor aconseje a alguien, mejor busque un texto bíblico. Dios le dijo a Israel, estoy en contra de los profetas que dicen y cuentan sueños que yo no le di. Estoy en contra de los que dicen tal cosa y no la hacen. Cada vez que alguien profetizaba algo en Israel, la ley establecía que si no se cumplía la profecía había que apedrear al profeta, porque era un mentiroso, porque cada palabra de un profeta tenía que cumplirse, si no era un profeta falso. Si de 10, 9 fueron verdad y una fueron mentira, es un profeta falso. De 10, 10. Ese era el parámetro de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Mejor aconseje a alguien y diga, mira, te aconsejo que ores. Pero deje de decirle a la gente, todo va a estar bien. Deje de ser simplista, hermano. Y le hablo con el corazón en la mano. Hay gente que son tan simplistas. Voy a una reunión de trabajo que me llamó mi jefe. Tranquilo, varón, que todo va a estar bien. De allá vengo que me votó el jefe. No le diga a la gente lo que la gente quiere escuchar. Dígale mejor, confía en Dios. Que sea lo que pase en esa reunión, Dios lo va a tornar a bien. Eso es diferente. Yo fui con un hermano a 3 hogares a orar. 3 hogares a orar. Y cuando voy al primer hogar, la señora de la casa dice, ay, oren por mi hijo, que tiene que ir a la corte. Y dice, el Señor dice que él va a salir airoso de eso. El Señor dice que a él lo van a liberar. Yo miro al hermano. Vamos a otro hogar. Ay, hermano, estoy cansado de pagar renta. Estoy orando al Señor porque apliqué a un programa. A veces me da la casa. Te la van a dar. Te la van a dar. Hermano, no. Cuando íbamos al tercer hogar, le dije, hermano, no hablen de este tercer hogar. Los profetas de Israel que acariciaban el oído de la gente y le decían lo que la gente quería oír. Hermano, yo quiero que usted ore por mí porque estoy enfermo. El Señor te va a sanar. Y si el Señor no quiere sanarlo, entonces usted es un mentiroso porque usted dijo que el Señor lo iba a sanar y el Señor no lo sanó. Yo conozco un matrimonio que tiene 12 años sin poder tener hijos y a cada rato, cada 2 semanas, a cada rato le están profetizando que van a tener hijos y tienen 12 años que no tienen hijos y ni adoptan ni suponen nada porque se aferran a una promesa que le dio a alguien emocionado. Estoy en contra de los profetas, dijo el Señor, que profetizan mentira, que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. No, dígale la palabra de Dios. Él dijo, el que tenga un sueño, versículo 28, el que tenga un sueño, que conte su sueño, pero el que tenga mi palabra, que la dé con fidelidad. Yo le he dicho a las personas, yo tengo una condición de salud. Yo soy portador de falsemia. Y yo tengo 26 años en el evangelio y desde el día 1 me dijeron que estoy libre de falsemia y todavía tengo falsemia. Usted no se imagina la gente que me oró y que me echaron aceite y que me movieron y que me sacudieron. No, hermano, Dios ha querido que viva con esta condición.
para Él glorificarse. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Dios lo usa para moldear nuestro carácter. Deje de decirle a la gente que todo va a estar bien. Dígale a la gente que Dios tiene el control y que Él va a obrar para bien. No le digamos a la gente lo que quieren oír. Digámosle a la gente lo que dice la Biblia. Una cosa Dios aseguró: en el mundo tendráis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. No es verdad que Dios prometió que va a sanar a todo el mundo. Eso no es verdad. La Biblia no promete que Dios va a sanar a todo el mundo. Dios va a sanar a algunos y otros se van a quedar enfermos. Y Dios se va a glorificar con el que sana y con el que permanece enfermo. O pregúntele a Pablo, 3 veces fue donde el Señor, con un aguijón, un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Y él fue en 3 ocasiones y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que te baste mi gracia. Hermanos, dejemos de decirle a la gente palabras bonitas. Vayamos a la Biblia y aconsejemos a la gente como dice la Biblia, porque nos encanta. Yo he estado con enfermos. A mi esposa, su papá murió hace unos meses y vinieron gente a profetizar que se iba a levantar, que no iba a morir, que rechacen eso, que no lo reciba, que no sé qué. Mire, hermano, por Dios, no. Deje de prometerle cosas a la gente que Dios no ha dicho. No, hermanos. El día de ayer, o el viernes, antes de ayer, yo tenía una cita con mi hijo Mateo en el neurólogo, que es parte de unos estudios que le estaban haciendo. Y un montón de gente me dijo que todo iba a estar bien, que nada iba a pasar, que el diagnóstico iba a ser favorable. Y no lo fue. Ahora tengo dos hijos autistas. Pero no me tenga pena, Dios me está fortaleciendo. Pude predicar el viernes con todo y esa información y estoy aquí predicando delante de ustedes porque me basta su gracia. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero deje de decirle a la gente lo que Dios no ha dicho. Un montón de gente me dijo: no, tranquilo, que él va a estar bien. No, tranquilo, que no va a tener nada. Sí, es autista, pero gloria a Dios. Porque hemos estado lidiando con Melody, que es autista, y Dios se ha glorificado y Dios está obrando y ella sigue creciendo, y va a pasar lo mismo con él. Aún en medio de nuestras circunstancias desfavorables, Dios ha de glorificarse. Dios ha de glorificarle. Pero hermano, sola escritura y este texto que leímos, Jeremías 23:28, el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Con fidelidad, hermanos. El Señor Jesucristo afirmó la autoridad de la Biblia cuando Él estaba siendo tentado por el enemigo de las almas en el desierto. Después de 40 días, Cristo dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Mateo 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le contestó: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuestro Señor adoptó las Escrituras como la autoridad final. ¿No debemos hacer usted y yo lo mismo? Hermanos, cuando estamos en aflicción, vayamos a su palabra. Cuando estemos en prueba, vayamos a su palabra. Cuando estemos en tentación, vayamos a su palabra. En todo momento, aun cuando estemos en gozo, vayamos a su palabra. El apóstol Pablo indica lo mismo sobre la autoridad de las Escrituras. 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras,
las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Oiga bien, ¿cuál es el propósito de la Biblia? En este texto, segunda de Timoteo 3:15, se describe el propósito principal de las Escrituras. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos da la sabiduría que nos lleva a la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, la palabra traducida como inspirada por Dios indica que la Biblia es de origen divino. Sí, la escribieron hombres, no uno, 40, inspirados por el Espíritu Santo. No tiene una sola contradicción. Fue escrita en un periodo de 1500 años. Imposible que haya sido escrita. Fue escrita por hombres, imposible que haya sido inspirada por hombres. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Su palabra inspirada tiene que ser verdadera. Y tiene que ser verdadera porque Dios es veraz. La Biblia dice, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Juan Calvino lo expresó de la siguiente manera. Él dijo, le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque la Escritura es palabra de Dios. Entonces veamos finalmente, hermanos, qué implica sola Escritura. Vimos qué quiere decir sola Escritura. ¿Qué quiere decir sola Escritura? Es que la palabra de Dios es la máxima fuente de autoridad para nosotros. ¿Cuál es la base bíblica de sola Escritura? Y brevemente veremos cuáles son las cosas que implica esto. Sola Escritura implica que la Biblia es la palabra de Dios, no que la Biblia contiene la palabra de Dios. No. Toda la Biblia es palabra de Dios. El hecho de que hayan algunas cosas que yo no entienda no quiere decir que ella no sea palabra de Dios. El elefante es elefante independientemente de la visión que tenga el ciego que lo topó. El elefante no es lo que el ciego que topó sin conocimiento dijo que es. El elefante es lo que es. Y él tiene que ir aprendiendo lo que es. La palabra de Dios escrita es la única fuente inspirada por Dios. Aún la confesión de fe que nosotros tenemos, que estamos dando los viernes, si no va en sintonía con la palabra de Dios, se desecha. Es la Biblia la única fuente de nuestra autoridad. La Biblia es la única fuente inspirada por Dios y dada por Dios a los hombres. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. El Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tus palabras es verdad, todos tus rectos juicios permanecen para siempre. La suma de todas las palabras de Dios es su verdad, o sea, toda la Biblia. ¿Qué implica sola Escritura, hermanos? Implica que la Biblia es la palabra de Dios y que esa palabra de Dios es completa en sí misma. Yo no tengo que añadirle. ¿Sabe por qué no hay nuevas revelaciones? No hay nuevas revelaciones. Se cerró el canon en Apocalipsis. Lo que hay es una iluminación de la revelación escrita. Cuando alguien le diga por ahí que tiene una nueva revelación, no puede ser verdad. Habría que editar la Biblia y ponerle más Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones. Hay un entendimiento, una iluminación del Espíritu a la revelación escrita, pero no hay nuevas revelaciones. Desde Génesis a Apocalipsis, todo eso es la revelación de Dios. Ya no hay nuevas revelaciones. No existen nuevas revelaciones. La Biblia es completa en sí misma. La Biblia es inerrante, quiere decir que no contiene errores. La Biblia es infalible, no puede
errar, no me lleva al error. La Biblia no me lleva al error. La palabra de Dios es la autoridad máxima por encima de todos los concilios, de todas las denominaciones y de todos los credos. Sola escritura implica también que toda la escritura es inspirada por Dios. Y va a implicar que solo la palabra de Dios puede obligar a la conciencia del hombre. Solo la Biblia. Sola escritura no permite una interpretación personal de la Biblia. No hay dos interpretaciones de un texto. Cada texto tiene una sola interpretación. Lo que existen son diferentes aplicaciones a esa interpretación. Si yo hago una pregunta sobre un texto y alguien me dice que quiere decir una cosa y otra persona me dice que quiere decir otra, o están equivocados los dos, o uno de ellos está equivocado, pero dos no pueden tener la razón. La palabra de Dios no puede querer decir dos cosas. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. Y es la palabra de Dios quien interpreta a la palabra de Dios. Ella misma se interpreta. Sola escritura requiere reglas de fe y no permiten que nosotros separemos la palabra de Dios de su contexto. No permite que nos separemos de la historia. Decía el pastor Miguel Núñez a su esposa: si yo veo algo en la Biblia que nadie ha visto en 20 siglos de historia, voy a poner en duda lo que vi. Porque no es posible que yo sea tan inteligente que vi algo en la Biblia que nadie vio en 20 siglos. Eso no es posible. Eso no es verdad. Le llaman la nueva ola, el nuevo conocimiento. No, hermano, eso no es verdad. Yo que pago biles, que tengo muchachos, que estoy corriendo de aquí para allá, que tengo el internet, que tengo los celulares, yo voy a ver cosas que los hombres de Dios del pasado no vieron, que dedicaron su vida entera al estudio de la Biblia. Dije que yo soy muy iluminado. Pues no, hermano. Nosotros no nos separamos de la historia. Las palabras de Miguel Núñez fueron: si veo algo en la Biblia que nadie vio en 20 siglos, voy a poner en duda lo que vi. Lo que vi lo voy a poner en duda. No voy a poner en duda la historia. Sola escritura no permite despegarnos del pasado. Sola escritura juzga a la iglesia. No la iglesia juzga a la Biblia. La Biblia nos juzga a nosotros. Sola escritura, finalmente, requiere que el hombre de Dios maneje con precisión la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El predicador debe manejar con precisión la palabra de verdad, para que de esa forma nosotros podamos entender realmente lo que la Biblia dice, sin agregar y sin quitar. Hay juicio para el que agrega a la Biblia, y hay juicio para el que quita la Biblia. En Apocalipsis se van a añadir todas las placas que están en el libro de la ley, y aquel que quite, Dios va a quitar su lugar. Nada del contenido de lo que dice la Biblia puede ser quitado. Finalmente, Isaías 8:20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quien contradice su palabra está en completa oscuridad. Quien contradiga la palabra de Dios está en oscuridad. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, hermanos míos, pidamos a Dios que nos ayude a atesorar su palabra. No oigamos voces fuera de la Biblia. No es sabio ni es seguro, decía Martín Lutero. Así que oremos para que Dios nos ayude a atesorar la Biblia, para que Dios nos ayude a honrar su nombre. Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos de tu bondad. Agradecidos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es como fuego. Tu palabra es como un martillo, Señor. Tu palabra fortalece, tu palabra levanta, tu palabra renueva, tu palabra restaura,
Tu palabra da vida, Señor. Solo en ella encontramos la fuente de la vida, porque solo tu palabra nos lleva a Cristo. Señor, ayúdanos a entender que es a través de tu palabra que te podremos conocer. Sola Escritura. Solo tu palabra es la única fuente de autoridad. Solo tu palabra puede gobernar nuestras mentes y corazones. Y solo a través de tu palabra podemos encontrar el camino a la salvación, que es Cristo. Que cada uno de nosotros el día de hoy nos levantemos y atesoremos tu palabra, porque ella es tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.